En física, entender cómo se mueven los objetos es la clave para que podamos comprender el mundo que nos rodea. Los sistemas del movimiento rectilíneo y curvilíneo nos van a permitir analizar trayectorias en líneas rectas y curvas. La caída libre se va a enfocar en el movimiento de los objetos bajo la acción de la gravedad. Y la dinámica en general nos ayuda a entender las fuerzas que afectan al movimiento, junto a la segunda ley de Newton, que nos explica dicho movimiento, ya que nos dice cómo las fuerzas generan aceleración. Las ecuaciones del movimiento son herramientas matemáticas que nos van a permitir predecir cómo cambiará la posición, la velocidad y el tiempo de un objeto en movimiento, y todos estos conceptos son fundamentales para aplicarlos en ingeniería, transporte, deportes y muchos otros campos. La cinemática es la rama de la mecánica clásica que se encarga de estudiar los fenómenos cinéticos, o más conocidos como el movimiento que se puede generar en un objeto. Estudia las leyes que gobiernan estos movimientos, así como los elementos que pueden variar o ser constantes cuando se dan dichos fenómenos. Algunos conceptos básicos de la cinemática son el movimiento, que es el cambio de posición de un cuerpo respecto a un punto de referencia en el tiempo. Los sistemas de referencia, que es cuando se marca un punto fijo desde el cual se medirá la posición actual del objeto y el movimiento que se da a partir de ese punto. Luego también está la posición, que es el lugar donde se encuentra dicho objeto en un instante específico respecto a un sistema de referencia. Luego está el desplazamiento, que es el cambio de posición de un objeto entre dos puntos. Luego también está la distancia, que es la longitud total de recorrido de un objeto, la cual normalmente se hace en varios sistemas de unidades, tomando en cuenta los sistemas de referencia. También está la velocidad, que es la relación entre el desplazamiento y el tiempo, también marcando la orientación hacia la cual va el movimiento. Luego está también la rapidez, que es la distancia recorrida por un objeto en un determinado tiempo. Es una magnitud escalar, por lo cual solo se considera el valor numérico y no se considera como en la velocidad la dirección del objeto. También está la aceleración, que es el cambio de velocidad de un objeto con respecto al tiempo. Y también está el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, que es el movimiento en línea recta con una velocidad constante que no cambia. Lo que va cambiando sería la posición. Y luego está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, que es el movimiento en línea recta con una aceleración constante en la cual va cambiando según el tiempo la velocidad. Eh, para estas últimas dos de movimiento rectilíneo se ven varias fórmulas, algunas dando la posición del objeto respecto al tiempo, la velocidad o la aceleración, también la cantidad de velocidad que llevaría el objeto hasta cierto punto en la de un rectilíneo uniformemente acelerado. Y en la de movimiento rectilíneo uniforme se utilizan más las fórmulas propias como la de velocidad y la de distancia normales. También están, otro concepto básico de la cinemática son las gráficas que se hacen, siendo un ejemplo la de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, cada una mostrando cómo la posición, velocidad o aceleración va cambiando según aumenta la cantidad de tiempo. Segundo, también está la aceleración, una distancia, que es una magnitud vectorial que describe el cambio de velocidad de un objeto respecto al tiempo. Movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado uniforme y uniformemente ocurre cuando un objeto se mueve en línea recta con una aceleración constante, lo que significa que su velocidad cambiará según la aceleración es cero y el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Aquí se muestran dos fórmulas que, por ejemplo, la primera es la de velocidad es constante. La velocidad respecto a un instante varía, que es igual a la velocidad inicial del objeto más la aceleración por el tiempo que representaría el aumento de velocidad del objeto. También se ve la fórmula del movimiento uniforme, ocurre cuando la fórmula de la posición del objeto con una velocidad que es igual a la posición inicial del objeto más la velocidad inicial del objeto por tiempo iguales. Más un ejemplo sería cuando la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado de 4 metros por segundo. ¿Cuánta distancia recorrerá? En el ejercicio que se muestra en la diapositiva tiene que tomar la fórmula de que un automóvil parte desde el despejarlo para velocidad inicial de 0 metros por segundo con una aceleración constante. La distancia sería igual a multiplicar la velocidad a la que va el objeto, que será constante. Eso significa que partirá del reposo de movimiento por el tiempo que para el objeto se tendrá que usar la fórmula de velocidad que sería igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0, por lo cual nos agrega metros por segundo que va el más la aceleración segundos que es de 3 metros por segundo por el tiempo, que daría un total. También se puede ver una fórmula de, la de 12 para determinar la posición de 12 metros por segundo del objeto, en este caso un auto, que es igual a la posición inicial, ya que lleva un 0, más la velocidad por el tiempo, que daría segundo, que sería igual a poner la distancia. Recogerá una distancia del tiempo de 36 metros. Movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado se puede ver como un auto ocurre cuando un objeto se mueve en línea recta cada 2 segundos 8 metros, lo que significa que su velocidad cambiará según pase el tiempo. Aquí se muestran dos fórmulas que, por ejemplo, la primera es la de velocidad durante 8 con respecto a un instante, durante 8 segundos, que es igual a la velocidad inicial del objeto más la aceleración por el tiempo que recogerá una distancia, el aumento de velocidad del objeto. 3.1.2 Movimiento rectilíneo.
Este es aquel en el que un objeto o partícula se desplaza a lo largo de una línea recta. La trayectoria es completamente recta y las magnitudes claves como desplazamiento, velocidad y aceleración se mantienen en una misma dirección. En este movimiento existen dos, el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. En el rectilíneo uniforme, aquí la velocidad es constante y no hay aceleración, por lo tanto su aceleración es igual a 0. Su fórmula es desplazamiento, que es medido en metros, es igual a la velocidad constante, que es representado por metros sobre segundo por el tiempo, que es en segundos. Después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que aquí la velocidad cambia de manera constante y hay una aceleración constante. Tenemos ciertas características, que es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, que en el desplazamiento es la distancia recorrida en la línea recta en una dirección específica, y la velocidad indica cuándo se desplaza el objeto por una unidad de tiempo, que puede ser constante o cambiar, y en la aceleración es la tasa del cambio de la velocidad, que en el movimiento rectilíneo uniforme es 0 y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es constante. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme puede ser un coche viajando a la velocidad constante en una autopista recta. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un objeto cayendo libremente bajo la acción de la gravedad, o sea que no tenga resistencia al aire. En este movimiento se describen las trayectorias lineales en las que el análisis depende de la constancia de la velocidad y la aceleración. En este movimiento es fundamental entender la sistemática básica y aplicar las leyes del movimiento. 3.1.3 Desplazamiento, velocidad y aceleración. Estos tres conceptos son fundamentales en la cinemática y describen cómo cambia la posición de un objeto a lo largo del tiempo en un movimiento. Bueno, el desplazamiento es una magnitud vectorial que representa el cambio de posición de un objeto. Tenemos que delta x es igual a xf menos xy, donde xf es la posición final y xy es posición inicial. Esta se mide en metros y tiene dirección y sentido, y es distinto a la distancia, que solo mide cuánto se recorrió sin importar la dirección. Bueno, después tenemos la velocidad, la velocidad es una magnitud vectorial que indica el cambio de desplazamiento en el tiempo, que es medida por b media es igual a delta x sobre delta t, donde el delta x es el desplazamiento y delta t el tiempo transcurrido. Después tenemos que la aceleración, que es una magnitud vectorial que mide el cambio de la velocidad en el tiempo, donde está representada como a media es igual a delta b sobre delta t, donde delta b es el cambio de velocidad que está y delta t el tiempo transcurrido. En conclusión, el desplazamiento mide el cambio de posición, la velocidad describe qué tan rápido cambia el desplazamiento y la aceleración indica cómo cambia la velocidad. Estos conceptos son claves para entender y analizar cualquier tipo de movimiento. Luego, el movimiento uniforme ocurre cuando un objeto se desplaza en línea recta con una velocidad constante, es decir, recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Un ejemplo sería cuando un automóvil se desplaza con una velocidad constante de 4 metros por segundo. ¿Cuánta distancia recorrerá en 8 segundos? Para esto se tiene que tomar la fórmula de velocidad y despejarla para obtener a cuánto sería igual la distancia, que sería la distancia sería igual a multiplicar la velocidad a la que va el objeto, que será constante en todo el movimiento, por el tiempo que el objeto va en una dirección. Así que se multiplicarían los 4 metros por segundo que va el objeto por los 8 segundos que lleva el objeto en movimiento. También se puede ver una fórmula que es la para determinar la posición del objeto, en este caso un auto, que es igual a la posición inicial, ya que lleva un 0, más la velocidad por el tiempo, que sería igual a poner la distancia del objeto en dicho punto del tiempo. En la imagen se puede ver cómo un auto se mueve cada 2 segundos 8 metros, teniendo la aceleración de 4 metros por segundo. Al moverse durante 8 segundos a 4 metros por segundo, se recogerá una distancia de 36 metros. Movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado ocurre cuando un objeto se mueve en línea recta con una aceleración constante, lo que significa que su velocidad cambiará según pase el tiempo. Aquí se muestran dos fórmulas que, por ejemplo, la primera es la de velocidad con respecto a un instante, que es igual a la velocidad inicial del objeto más la aceleración por el tiempo, que representaría el aumento de velocidad del objeto. También se ve la fórmula de la posición del objeto,
que es igual a la posición inicial del objeto más la velocidad inicial del objeto por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En el ejercicio que se muestra en la diapositiva se ve que un automóvil parte desde el reposo a una velocidad inicial de 0 metros por segundo con una aceleración constante de 3 metros con segundos al cuadrado. Eso significa que partirá del reposo. Y para este ejercicio se tendría que usar la fórmula de velocidad que sería igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0, por lo cual no se agrega, que es más la aceleración, que es de 3 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que daría un total de 12 metros por segundo. Movimiento relativo. El movimiento relativo se refiere a cómo el movimiento de un objeto es percibido desde diferentes marcos de referencia. En cinemática no existe un punto de observación absoluto, por lo que el movimiento siempre se describe en relación con un observador específico. Pero, ¿qué es un marco de referencia? Es el sistema desde el cual se observa y mide el movimiento de los objetos. Dependiendo del marco, las observaciones sobre la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto pueden cambiar. Tenemos dos tipos de movimiento relativo, la que es de una dimensión y dos dimensiones. En una dimensión los objetos se mueven en una misma línea recta, ya sea en la misma dirección o en direcciones opuestas. Y en el de dos dimensiones, el movimiento ocurre en planos perpendiculares como los ejes X, E y Y se necesita descomponer los vectores en sus componentes. Bueno, en conclusión, el movimiento relativo muestra que la velocidad y el desplazamiento depende del observador. Comprender este concepto es crucial para analizar situaciones como vehículos en movimiento, sistemas de referencia en física y aplicaciones en la ingeniería. Tema 3.4. Cuerpos en caída libre. La caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que un objeto cae verticalmente desde cierta altura bajo la influencia de la gravedad, esto sin poner resistencia del aire. Algunas ecuaciones que describen el movimiento de un cuerpo libre son las siguientes: posición en función del tiempo, la cual nos quedaría de esta manera. La posición en el tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración debido a la gravedad por el tiempo transcurrido al cuadrado. Como segunda ecuación tenemos lo que es la velocidad en función del tiempo, la cual nos dice que la velocidad en el tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración debido a la gravedad por el tiempo transcurrido. Tema 3.5. Movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo se refiere al desplazamiento de un objeto a lo largo de una trayectoria curva en lugar de una línea recta. Como principales características del movimiento curvilíneo tenemos la velocidad tangencial, que es el caso de la velocidad del objeto es tangente a la trayectoria en cada punto. Como siguiente característica tenemos lo que es la aceleración. En la aceleración el movimiento curvilíneo tiene dos componentes, lo que es la aceleración tangencial, que es responsable de la variación en la magnitud de la velocidad, y la aceleración normal o centrípeta, la cual es responsable del cambio en la dirección de la velocidad, siempre apuntando hacia el centro de la trayectoria curva. Ahora, como tipos de movimientos curvilíneos tenemos el movimiento circular, que es básicamente la trayectoria de una circunferencia, el movimiento elíptico, que es la trayectoria en una elipse, el movimiento parabólico, siendo la trayectoria en una parábola, y por último, el movimiento oscilatorio, que es el objeto donde se mueve de un lado a otro a lo largo de una trayectoria curva. Tema 3.5.1. Componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración son las proyecciones de los vectores en los ejes del sistema de coordenadas que nosotros normalmente conocemos como X, Y y Z. Estos son fundamentales en la cinemática para poder describir el movimiento de una partícula en un sistema de coordenadas. Y en el caso de la descomposición de vectores, la velocidad se puede descomponer en sus componentes rectangulares a lo largo de los ejes X, Y y Z si la posición particular de la partícula en cualquier instante está dada por las coordenadas de X de t, Y de t y Z de t. Entonces, la velocidad se expresaría como la tasa del cambio con respecto al tiempo en las direcciones de X, Y y Z. De una manera similar tenemos lo mismo con la aceleración, ya que se descomponen sus componentes rectangulares y como en el caso de la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, se expresaría como la tasa del segundo cambio con respecto al tiempo en las direcciones de X, de Y y de Z. Tema 3.5.2. Movimientos de proyectiles. El movimiento de proyectiles es un tipo de movimiento dimensional en el que un objeto es lanzado al aire y sigue una trayectoria curva bajo la influencia de la gravedad. Algunos ejemplos que podemos tener en claros son los meteoritos al entrar en nuestra atmósfera terrestre, los fuegos artificiales ahorita en estas fechas y el movimiento de cualquier pelota en los deportes.
como el ejemplo que tenemos al lado. Nuestra pelota sería lo que es nuestro proyectil y en este caso el recorrido que haga nuestra pelota, que si nosotros observamos en nuestra gráfica, hace una trayectoria curva. Eso es lo que nosotros vamos a denominar como la trayectoria de un proyectil. Bueno, el tema 3.5.3, que son componentes tangencial y normal de la velocidad y la aceleración. Bueno, en la velocidad tenemos la velocidad tangencial, que está representada por vt, que es la magnitud de la velocidad en la dirección hacia la trayectoria. Y la velocidad normal como tal no existe, ya que es un componente que pues en la velocidad no puede ser, ya que este es siempre a la tangente hacia la trayectoria. Y en aceleración tenemos el componente tangencial, que está representado por AT, que es el cambio en la magnitud de la velocidad. Tenemos representada esta ecuación, que es AT es igual a la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Después tenemos el componente normal, que está representado por AN, que es el cambio en la dirección de la velocidad. Y esta ecuación sería AN es igual a la velocidad cuadrado sobre el radio. Bueno, para explicar un poco mejor, tenemos un ejercicio. El ejercicio nos dice: un automóvil circula por una curva circular de radio de 50 metros con velocidad constante de 20 metros sobre segundo. Bueno, este ejercicio nos pide calcular la velocidad tangencial, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Para calcular la velocidad tangencial, pues tenemos que es la velocidad con la que el automóvil se mueve a lo largo de una curva. Dado que se indica que el automóvil se mantiene en una velocidad constante de 20 metros sobre segundo, la velocidad tangencial es simplemente vt es igual a 20 metros por segundo. Para calcular la aceleración normal o aceleración centrípeta, que es la responsable de cambiar la dirección del movimiento, es decir, mantener el automóvil en la curva. Y pues como ya se había comentado, que estaba dada por la fórmula AN es igual a la velocidad cuadrada sobre radio, pues sustituyendo estos valores en la ecuación nos quedaría como 8 metros sobre segundo al cuadrado. El tema 3.6, movimiento de traslación, se refiere al desplazamiento de un objeto o partícula cuando todos sus puntos se mueven en la misma dirección y recorren la misma distancia. En este tipo de movimiento, el objeto no rota, solo se desplaza linealmente o siguiendo una trayectoria curva. Este cuenta con dos características: que no hay rotación del cuerpo y la orientación del cuerpo permanece constante. Y existen dos tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. El rectilíneo es cuando ocurre cuando el objeto se desplaza en la línea recta, y el curvilíneo ocurre cuando el objeto se sigue una trayectoria curva. Bueno, tenemos que el movimiento de traslación describe cómo un objeto se desplaza sin rotar, siguiendo trayectorias rectas o curvas. Se analiza mediante conceptos como el desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerzas, fundamentales en mecánica clásica. 3.7, movimiento alrededor de un eje. El movimiento alrededor de un eje se refiere al movimiento de rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje fijo. En este tipo de movimiento, las partículas del cuerpo describen trayectorias circulares alrededor del eje de rotación. De ahí tenemos diferentes conceptos claves. Por el número 1 tenemos la velocidad angular, que es representada por W, que su ecuación es la tasa del cambio del ángulo de rotación respecto al tiempo, y este se mide en radianes por segundo. Y tenemos después la aceleración angular, que su ecuación es la tasa de cambio de la velocidad angular respecto al tiempo, y esta se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Después, como tercer tema, tenemos la relación entre movimiento angular y lineal, donde la velocidad lineal y la velocidad angular están relacionados por la velocidad lineal, que es igual a la velocidad angular por radio. Después tenemos la aceleración tangencial, que es AT, y la aceleración angular están relacionadas por AT es igual a la aceleración angular por radio. 3.8, cinética de la partícula. Esta se ocupa del estudio del movimiento de una partícula cuando está bajo la influencia de fuerzas. Se basa en la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración, según la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton marca que es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. Esta también determina cómo cambia el movimiento de la partícula y se expresa como F es igual a masa por aceleración, donde la masa se mide en kilogramos y la aceleración por metros sobre segundos al cuadrado. Después tenemos la energía cinética, que es representada por K, donde es la energía asociada con el movimiento de la partícula, y se calcula como K es igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Después tenemos trabajo, que es la energía transferida a la partícula por una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Esta se calcula como trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Después tenemos el principio del trabajo y la energía. El trabajo realizado por todas las fuerzas sobre una partícula es igual al cambio en su energía cinética, que trabajo es igual a la diferencial de la energía cinética, es igual a 1 medio por masa por volumen al cuadrado, y menos 1 medio de la masa por volumen al cuadrado del volumen inicial.
Ok, ahora vamos a entrar a lo que es el tema de la segunda ley de Newton. Esta ley o principio fundamental de la dinámica nos ayuda a entender cómo la aceleración de un objeto va a depender directamente de la fuerza que se le aplique e es inversamente proporcional a su masa. Se va a expresar con la fórmula que vemos en pantalla de F, que significa fuerza, es igual a m, que es la masa, multiplicado por la a, que representa la aceleración. Esto va a significar que si yo aplico más fuerza a un objeto, su aceleración va a ser mayor, pero si el objeto tiene una masa más grande, necesitaré una fuerza mucho más grande para lograr la misma aceleración. Por ejemplo, podemos imaginar que yo estoy empujando una caja liviana. Si yo aplico una fuerza pequeña, la caja se va a mover lentamente. Sin embargo, si aplico una fuerza mucho más grande, esta va a acelerar de forma más rápida. Ahora, si en lugar de esa caja yo lo que empujo es un mueble como un sillón, podemos ver que si yo aplico la misma fuerza, el mueble apenas se va a mover o lo va a hacer pero de forma muy lenta. Esto sucede porque la masa del mueble es mucho mayor y por eso va a requerir más fuerza para que se logre una aceleración significativa. Podemos decir que, en resumen, la segunda ley de Newton nos va a ayudar a entender cómo las fuerzas que se aplican en los objetos ayudan a cambiar su velocidad o su movimiento. Ahora, el tema 3.8.3, ecuaciones del movimiento. Para empezar, ¿qué son estas ecuaciones y por qué nos interesan? Estas ecuaciones se relacionan con la segunda ley de Newton, ya que nos ayudan a predecir y describir la forma en la que se mueven los objetos bajo ciertas condiciones, como lo son una aceleración constante. Nos van a ayudar también a conectar magnitudes como la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Y nos van a ayudar precisamente a conocer diversas de estas magnitudes, dependiendo del contexto en las cuales se esté evaluando. Por ejemplo, en pantalla podemos ver tres de las ecuaciones principales. La primera nos representa la velocidad final, que está expresada como una sumatoria entre v0, que representa la velocidad inicial, más el producto de la aceleración por el tiempo. La siguiente que tenemos es la ecuación que nos representa la distancia recorrida por un objeto. En este caso, esta distancia se va a conocer haciendo el producto entre la velocidad inicial por el tiempo recorrido más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La siguiente que tenemos es la velocidad final al cuadrado. Esta velocidad final al cuadrado va a ser lo mismo que una sumatoria entre la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bueno, podemos ver aquí en pantalla una tabla en la cual podemos identificar de forma más sencilla el contexto en el cual se usa cada tipo de ecuación y dichas ecuaciones. Encontramos la que expliqué anteriormente, que representa la velocidad, pero aplicada al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos la de la posición, de igual forma aplicada al mismo movimiento, que es igual a la posición final, igual a la posición inicial, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos la relación de velocidad con la posición, que es lo mismo que escribir velocidad final al cuadrado, que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración multiplicada por la diferencia de la posición final menos la posición inicial. También tenemos la posición, pero aplicada al movimiento rectilíneo uniforme. Hay que recordar que el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no son los mismos. Entonces hay que saber diferenciar ambas fórmulas. En este caso, la posición final va a ser igual a la posición inicial más el producto entre la velocidad final por el tiempo. También podemos encontrar la velocidad angular aplicada al movimiento circular uniforme, que se representa con el símbolo de omega, que va a ser igual al ángulo representado por θ dividido entre el tiempo recorrido. Ahora, también podemos aplicar en el movimiento circular uniforme lo que es la velocidad tangencial, y esta velocidad tangencial se puede representar como v subíndice t. En pantalla me faltó escribir eso, pero es v subíndice t, que es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Ahora, la aceleración centrípeta, ¿cómo se calcula esta? Esta aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad final al cuadrado dividida entre el radio. De la misma forma, también podemos escribirla como la velocidad angular elevada al cuadrado multiplicada por el radio.
También podemos calcular el alcance en forma de parábola que puede tener un objeto al ser lanzado. En este caso, el alcance es representado por la letra R y se calcula por el producto de la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, dividido todo eso entre la aceleración de la gravedad. Y de la misma forma podemos calcular la altura máxima, que de la misma forma es realizado por una parábola al ser lanzado un objeto. Esta altura máxima es calculada por la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Aplicaciones al movimiento rectilíneo. Este movimiento tiene muchísimas aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana y en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, porque básicamente cualquier situación donde algo se mueve en línea recta, con o sin aceleración, va a poder analizarse usando los principios de este tipo de movimiento. Por ejemplo, cuando un auto frena, podemos calcular cuánto tiempo y distancia necesita para detenerse completamente, considerando su velocidad inicial y la aceleración negativa o desaceleración. Esto también se aplica en el diseño de carreteras y semáforos, asegurándose de que haya suficiente espacio para que los autos se detengan de forma segura. También podemos poner un ejemplo en la ingeniería aeroespacial. Cuando un cohete puede despegar, su trayectoria inicial puede analizarse como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a menos que haya entrado a la atmósfera superior. Y esto permitirá calcular su velocidad y posición en cualquier momento, que es algo fundamental para llevar satélites y naves al espacio con precisión. Podemos aplicar este movimiento también en la industria para permitirnos optimizar el diseño de diversos procesos, como lo que es el proceso de un gas o un líquido que pasa a través de una tubería, la forma en la que se va a mover un tren, o el diseño de estructuras como lo son los puentes y la velocidad, o en este caso la trayectoria que va a tener un avión. En los deportes también encontramos ejemplos claros. Por ejemplo, en el atletismo, analizar el tiempo que un corredor tarda en recorrer una distancia fija lo usamos para conceptos de movimiento rectilíneo. Incluso en deportes como el béisbol o el fútbol, cuando el balón se mueve en una línea recta antes de ser desviado. En logística y transporte, el movimiento rectilíneo nos va a ayudar a planificar rutas y tiempos de entrega. Por ejemplo, si un tren se mueve a una velocidad constante en una línea recta, vamos a poder calcular exactamente en cuánto tiempo tardará en llegar a su destino, optimizando los horarios y la eficiencia del transporte. Como vemos, este movimiento no solo es una teoría en física, sino que está presente en casi todo lo que nos rodea, desde nuestras carreteras y deportes hasta los avances espaciales. Ahora, hablando del movimiento curvilíneo, que también es súper importante, porque nos va a permitir entender cómo se mueven los objetos cuando siguen trayectorias curvas, como un círculo o cualquier otra curva. Este tipo de movimiento va a estar presente en muchas situaciones cotidianas y aplicaciones tecnológicas, y entenderlo es la clave para resolver problemas del mundo real. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el diseño de carreteras y pistas. Cuando un vehículo toma una curva, es esencial analizar el movimiento curvilíneo para garantizar la seguridad de dicho vehículo. Es aquí donde entran conceptos como la fuerza centrípeta, que mantiene el auto en la curva sin salirse de la trayectoria, y esto se aplica al calcular el peralte o inclinación de las curvas en las carreteras y al diseñar pistas de alta velocidad. En los deportes también lo podemos ver aplicado. Es demasiado común. Por ejemplo, en béisbol, el lanzamiento de una pelota curva sigue este tipo de trayectoria. También en atletismo, los corredores en una pista ovalada están en un movimiento curvilíneo cuando giran en las curvas. Otro gran ejemplo es en la ingeniería aeroespacial. Las órbitas de los satélites alrededor de la Tierra son trayectorias curvilíneas, y para mantener estas órbitas se deben calcular con precisión las fuerzas gravitacionales y la velocidad orbital, aplicando los principios del movimiento curvilíneo. En la tecnología podemos ver este movimiento en el diseño de maquinaria. Muchas piezas móviles de máquinas industriales siguen trayectorias curvas, y para diseñarlas correctamente se va a analizar su movimiento curvilíneo, asegurándose de que sean eficientes y seguras. También aparece cuando giramos una rotonda o lanzamos una piedra a un estanque, ya que estamos viendo aplicaciones de este tipo de movimiento, y podemos identificar que al lanzar este tipo de objetos se va a crear una parábola, lo cual entra dentro de la categoría de un movimiento curvilíneo. Incluso en el vuelo de un dron o un avión durante un giro se va a analizar usando estos conceptos. Como podemos ver, este movimiento curvilíneo se encuentra en todas partes, desde el diseño de nuestras ciudades hasta el funcionamiento de maquinaria avanzada y los avances espaciales. Este tipo de movimiento es esencial para entender cómo se comportan los objetos en trayectorias curvas. En resumen, todos los conceptos vistos anteriormente sobre el movimiento rectilíneo, el movimiento curvilíneo, la caída libre, la dinámica, la segunda ley de Newton en general, son esenciales para comprender cómo los objetos cambian de posición y velocidad bajo ciertas condiciones. Estas leyes y principios nos van a permitir analizar y predecir el comportamiento de los objetos en trayectorias lineales, curvas o al caer bajo la influencia de la gravedad. Gracias a todas estas herramientas,
Podemos resolver problemas prácticos en ingeniería, transporte, deportes y exploración espacial, entre otros, desde el diseño de sistemas seguros hasta el análisis de fenómenos cotidianos. Y estos conceptos no solo explican el movimiento, sino que también permiten aplicarlo para innovar y permitir mejorar nuestra calidad de vida.